Estamos ahí está, bien, Ahora ahí. sí, ahora Ahora sí. Bien, sí. Bien, finalmente. Carlos. Vamos. Tenemos en 5 países, Diana Cabeza, que está hoy acá con nosotras. Buenísimo. Gracias, Aya. Buenísimo, gracias Valeria. Saludo a Desde, todos los que nos ven. desde ¿Qué Estados tal? Un gusto. Unidos, Carla desde Panamá y bueno, otros ¿Qué dos tal? Un gusto. compañeros, Leonardo Ulloa desde México y Sebastián Mealla desde Argentina y bueno, yo desde Chile. Bueno, ahora sí, adelante, Carlos. Arranque. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias. Ahí veo conectado a Juan, así que Juan, con gusto, es amigo mío, así que si también en algún momento querés encender la cámara o participar de alguna forma, adelante. Está saliendo en vivo. Eh, bueno, a ver, lo que traemos hoy es, queremos conversar y compartir con todos nosotros, con los que estamos aquí, los que están viéndonos en Facebook en estos momentos, es reflexionar y compartir un poco de estos cambios que se están dando dentro de las organizaciones como consecuencia de alguna forma o algunas de las consecuencias no de la pandemia. A mí me gusta hacer una separación de lo que es la pandemia y lo que es el lockdown, ¿no? Permítanme que les voy a compartir pantalla y iniciamos y así vamos hablando sobre esto mismo. Me avisan entonces cuando están viendo la presentación. Sí. Ok. Bien, entonces, lo que hemos dado en llamar colaboración y bienestar en la nueva normalidad. A ver, ¿qué es lo que nosotros entendemos por nueva normalidad, ¿no? Definitivamente el lockdown, consecuencia de... ahí está ingresando una nueva persona. Tranquila, yo me hago Ok, cargo. perfecto. Bien, lo que hemos dado en llamar en esta nueva normalidad, ¿no? O sea, hoy todos están hablando de lo que es la nueva normalidad y básicamente dentro de la organización cuando hablamos de nueva normalidad estamos hablando de también una nueva manera, no solamente de hacer negocios, a como estábamos acostumbrados habitualmente, sino que esta nueva normalidad también nos exige una nueva forma de relacionarnos entre las personas, ¿no? Por eso quisiera hacer una diferenciación entre lo que eran las organizaciones o son las organizaciones hasta antes, un momento antes de lo que fue el lockdown, consecuencia del coronavirus, una organización en la que podríamos decir existían dos tipos, y siguen existiendo, de hecho, dos tipos diferentes de paradigmas, ¿no? Y cuando hablo de paradigmas también me refiero a paradigmas de estilo de liderazgos, paradigmas de formas de trabajar, en donde convivían podríamos llamarlo, este viejo paradigma donde hay una estructura un poco más vertical, donde tenemos una persona que es vamos a llamarlo un jefe, y donde los empleados simplemente, justamente, son empleados no colaboradores que hacen el trabajo de acuerdo a las directivas que van recibiendo, son más bien ejecutores, ¿no? Donde los objetivos vienen dados desde arriba y simplemente se les indica cuáles son su performance en función de estos objetivos. Sin embargo, ya desde hace varios años, diría yo una década más o menos, estamos empezando a convivir este viejo paradigma con lo que llamamos el nuevo paradigma del nuevo estilo de liderazgo, donde ya no hay un jefe como tal, hay una persona que evidentemente lidera un equipo de trabajo, pero donde existe una comunicación más fluida y ya no se da esa verticalidad, sino además de existir, porque claramente tiene que haber una estructura dentro de una organización, existe una comunicación que va de arriba hacia abajo, en ambos sentidos. No es una bajada, digamos, de qué se hace. Donde la colaboración y la participación ya de las personas que hacen digamos, los equipos también tienen un papel diferente. Entonces, es por eso que hablamos de organizaciones pre-COVID y organizaciones de New Normal. Por esta
en este new normal nosotros nos encontramos con algunas cosas, y sobre esto es lo que vamos a estar conversando por este espacio de unos, de lo que nos quedan unos 45 minutos, 40-45 minutos más o menos. Básicamente esta nueva normalidad y las organizaciones de esta nueva normalidad se dan en un contexto de, por un lado, una recesión mundial que estamos atravesando, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, donde la convivencia, digamos, la participación de la economía informal, a diferencia de lo que puede pasar en una Europa, es muy diferente. Entonces, realmente aquí, en nuestros países latinoamericanos, sí nos afecta muchísimo la recesión. Y esta recesión viene a sumar ese espacio de incertidumbre y de volatilidad que veníamos viendo ya desde hace tiempo. Desde hace tiempo venimos hablando de cómo navegar en un espacio, en un ambiente, en un mundo VICA, ¿no? Donde hay una incertidumbre definitivamente sumándole esta recesión, esta incertidumbre es aún mayor, esta volatilidad y esta velocidad con la que vienen ocurriendo todos los cambios a nivel global y que afectan en todos los ámbitos, no solamente en el organizacional, sino en el familiar, en la forma de relacionarme con las amistades, en todos los aspectos existen estos cambios. Claramente dentro de la organización esto exige que haya un cambio y que este nuevo paradigma, lo que se llamaba anteriormente, que ya, por eso a mí no me gusta llamarlo nuevo paradigma, porque ya es algo que venimos hablando, pero sí creemos que con este lockdown, consecuencia del coronavirus, de la pandemia, lo que ha generado es que sea un catalizador hacia este nuevo estilo de organización, ese nuevo estilo de liderazgo. Y dentro de la organización incluye que tengamos líderes que desarrollen diferentes habilidades. Y acá, chicas, si ustedes quieren comentar y ya vamos entrando en la conversación directamente, existen habilidades diferentes que tiene que tener un líder que anteriormente no eran tan importantes, cada vez lo venían siendo menos, pero hoy son imprescindibles. Por ejemplo, el hacerse cargo de las emociones, el gestionar las emociones y orquestar los estados de ánimos de las personas, entendiendo que al final los resultados son directamente proporcionales a los estados de ánimo de los equipos. También se habla hace un tiempo se viene hablando del mindful leader, que es básicamente aplicar o implementar algo que está científicamente estudiado, lo que genera la práctica del mindfulness en las personas. Y en las grandes organizaciones hoy cada vez más se está hablando de esto, a diferencia de años anteriores, ¿no? Donde hablar de estados de ánimos, donde hablar de mindfulness o de meditación o de prácticas de bienestar. Incluso hay organizaciones que están implementando sugiriendo que sus empleados hagan espacios para tener espacios de meditación, donde tengan espacios para incluso que le den tiempo al ejercicio, donde incluso hacen sugerencias hasta el tipo de comida saludable que comer, porque se tiene un entendimiento y un conocimiento diferente al que se venía teniendo antes. Y nuevamente, lo que ha hecho este coronavirus o a la cuarentena más que el coronavirus, sumándole a la parte tecnológica que ha generado también un cambio en las prácticas de las personas, con el hecho de que hoy no solamente estás trabajando desde tu casa, las organizaciones tienen que hacerse cargo de toda la parte tecnológica, de cómo continuar operando tecnológicamente, de diversificarse, porque necesitan generar este desarrollo de la tecnología para poder continuar operando, y también haciéndose cargo de las emociones
que puedan surgir entre sus colaboradores, entendiendo que hoy el espacio donde trabajan las personas es el mismo espacio único donde trabajan, estudian con sus hijos, es el centro de entretenimiento, y todo eso dado en un cóctel súper mezclado, que está impactando evidentemente a los resultados y la performance que tienen las personas, los colaboradores. Entonces, desde ahí, el líder requiere y está entendiendo que ya las habilidades con las que solía contar no son suficientes, sino también tienen que capacitarse. Ayer leía una encuesta, por ejemplo, que hablaba de que los empleados esperan, y más de la mitad de los encuestados, les voy a pasar después el detalle de una encuesta que se hizo en Estados Unidos, no recuerdo en dónde, pero más de la mitad de las personas encuestadas hablaban de que esperan de parte de sus organizaciones donde trabajan que sean capacitados para poder desarrollarse y desenvolverse dentro de esta nueva normalidad. Entonces, ya no es algo que los líderes tienen que desarrollar como tal, sino que también es una exigencia que viene de las personas, de los colaboradores que están, digamos, desde más abajo en la estructura, ¿no? Y con eso se relaciona con la parte de bienestar, y ahí, Daya, yo no sé si ahí te doy la palabra para que vos desarrolles este tema. Quería justamente ahí, Carla, profundizar un poquito, ¿no? Porque es interesante y bueno, vamos, eso es parte de lo que quizá que es interesante porque ya mucha gente dice, bueno, bienestar, ya lo vemos. Bueno, sí, muchas empresas lo venían manejando, pero lo venían manejando como una lista, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Pero ciertamente en esta nueva normalidad, este nuevo contexto que se nos abre ahora, por supuesto que vamos a empezar a ver más discusiones sobre los derechos laborales y el bienestar de los colaboradores. Eso va a ser muy clave, ¿no? En este sentido, lo que vamos a empezar a ver, o lo que posiblemente empezaremos a ver, son entornos en donde, como tú comentabas, Carla, van a estar centrados en el bienestar, en el cuidado personal de la gente, en mejorar sus canales de comunicación, porque dentro de eso también entra, ¿no? Mi salud mental tiene que ver con lo que digo, con esa coherencia, ¿no? Con la que me comunico, para informar, para conversar con otros, pero para también informar los cambios de la organización, porque también esa misma desinformación nos enferma, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando en esta empresa, ¿no? Vamos a ver más formación in company, el rol, pues por supuesto, de la parte de lo que es la consultoría, el coaching externo, pues va a agarrar muchísima más importancia en temas de bienestar. Vamos a ver mayor preocupación por el fomentar estilos de vida saludables, lo que tú comentabas, Carla, un poco el estrés, el mindfulness. Y es curioso porque cuando hablamos de bienestar en las organizaciones, mucha gente lo asocia con mindfulness, yoga, vamos a respirar, sí. Y en realidad va mucho más allá. Por ejemplo, tenemos el caso puntual en México, que es lo que pasa con la norma 035, esta norma que pues nos invita a las compañías a pues ya tener un programa de bienestar más consolidado, hay una lista, una serie de pasos que hay que seguir y con la cual las empresas se tienen que comprometer. Y es realmente un avance crucial en la prevención de riesgos laborales y en la condición de los empleados en general, de los trabajadores. Y bueno, yo particularmente considero que es uno de los esfuerzos más grandes que han hecho las autoridades mexicanas para fomentar la prevención de riesgos psicosociales, ¿no? Que están asociados al trabajo. Y eso está fenomenal. Pero ¿qué pasa? Que algunas empresas lo están tomando como una lista, ¿no? Que yo marco, ¿no? Entonces, una lista que tengo que completar para estar en regla, ¿no? Pero ¿qué pasa con mis colaboradores realmente, ¿no? ¿En qué los beneficia que yo cumpla con un requisito, pero a ver, ¿en qué impacto va a tener en ellos, ¿no? Entonces, un tema allí bien importante es que las empresas deben ser más serias en este tema para lograr ese equilibrio en el trabajo y en la vida personal, y que sea realmente una prioridad estratégica, ¿no? No una simple lista a discutir en nuestra próxima reunión de recursos humanos, ¿no? Que es lo que usualmente pasa. Entonces, ese equilibrio trabajo-vida tiene que dejar de ser una palabra de moda. Realmente las empresas tienen que comprometer con eso, de ser
una parte integral en la cultura organizacional. Debe ser manifestado a lo largo del negocio, que desde el CEO hasta los colaboradores se respire eso, que sea parte del ADN de la empresa, ¿no? Y sí, representa un cambio cultural importante, y eso requiere la aceptación y requiere el apoyo de la parte alta de la organización, que es muy clave para poder impulsar ese cambio, ¿no? No es solamente estar de acuerdo, sino es vivir, porque muchas veces la gente aprende a través del comportamiento observacional, o sea, yo hago lo que veo. Entonces, si a mí me están mandando a hacer un programa de bienestar, pero mis jefes no lo están haciendo, entonces, ¿qué dice eso para mí? Entonces, un poquito quería tocar un poquito en eso, Carla, porque me parecía interesante. Y el tema también de que los líderes, vamos a verlos más ahora, los líderes van a empezar a liderarse más a ellos mismos para poder liderar a otros, ¿no? Porque tú ciertamente puedes hacer muchas cosas, sí, quizá hay muchos líderes que nos lo dicen, de hecho, muchos de nuestros clientes nos dicen, bueno, pero yo me siento bien. Bueno, imagínate si te sintieras mejor, si hicieras todo lo que tienes que hacer, si incorporaras hábitos y prácticas saludables que te proporcionen mayor fuerza. Y eso, por supuesto, que va a impactar en tus equipos, ¿no? Como un catalizador. Entonces, eso me parece como muy clave, ¿no? Definitivamente. Daya, y algo que en esto que vos traías, Carla, de la encuesta esta y que los colaboradores esperan y lo que los colaboradores esperan de las organizaciones, es como que antes existía como la posibilidad de poder avanzar hacia estas habilidades. Hoy en día esto ya es una necesidad. Y como hablaban recién y mencionaba, quizás México trae la delantera con esto de la norma que lanza la norma 035, porque hasta donde yo sé no hay muchos, por lo menos acá en América Latina, países que hayan desarrollado una norma de este tipo. Pero como decía Diana, no es cuestión de hacer un checklist y decir, ya, esto lo logré o no lo logré. Y lo que también trae de manifiesto es la relevancia del bienestar emocional, ¿no? De lo que, todo lo que trae la pandemia, todo lo que ha traído las cuarentenas, todo lo que ha traído el encierro y toda la repercusión que va a generar hacia adelante, hacia el futuro, las repercusiones a nivel de salud mental, a nivel de salud emocional, y que obviamente hay que mirar ahí, enfocar ahí y ver de qué manera se pueden abrir y generar espacios donde poder trabajar, ¿no? Hablamos de que hoy se está hablando mucho de resiliencia, se está hablando de que se necesita ser flexible. En realidad las empresas tuvieron que flexibilizarse porque, o si no, seguían trabajando de manera remota, era imposible. Y bueno, y hacia adelante, ¿cómo van a seguir? ¿Quiénes van a poder volver? ¿Quiénes no? Los que no, ¿cómo van a seguir trabajando desde sus casas? ¿A quién realmente le acomoda el trabajo a distancia, el home office? ¿A quiénes no? Si bien hay gente a la que le ha acomodado mucho, hay personas a las que no. Y desde ahí las empresas, ¿cómo van a regularlo, no? O sea, ¿cómo se va a regular en realidad las distintas leyes laborales que de ahí para adelante se van a tener que generar para poder funcionar como corresponde, ¿no? Porque los cambios realmente son... Y yo quería comentar algo sobre lo que vos mencionaste, ¿vale? Esto de la flexibilización de parte de las organizaciones, y cuando vos mencionaste esto a mí se me vino a la mente, no sé si lo han visto, ha salido en todas las redes sociales, esta parte que estaba en vivo de la BBC, creo, de la televisión de la BBC, donde estaba hablando una persona, entiendo que era de economía, si mal no recuerdo, y en un momento entran sus dos hijos y él no sabe cómo disculparse, pero la situación aparece en vivo en la TV y dura como más de un minuto hasta que la esposa logra entrar. Ahí estamos recibiendo una pregunta, ahora lo respondemos, pero logra entrar
y cómo con la espontaneidad, si bien la incomodidad de la persona, pero esto es algo de la nueva normalidad justamente, y relacionándolo con la pregunta que hace Juan, a ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué piensan de la ley del teletrabajo? ¿Regular tanto no frena esa flexibilización? Yo creo, A yo ver, creo que, yo creo, yo creo que tienen que haber estándares, o sea, en todo, ¿no? Yo estoy como en el medio, ni mucho ni poco. Creo que hay que definir estándares porque hay, por supuesto, esto es muy nuevo para muchas personas. Por ejemplo, para nosotros esto es un espacio natural, porque de repente lo Claro, hacemos con mucha frecuencia. ¿No? Nosotros trabajamos nosotros mucho venimos remoto, trabajando. venimos así. Pero ¿qué pasa con aquellas personas, lo que comentábamos hace un rato, que esto es nuevo, que tienen un espacio completamente diferente? Hay que poner estándares. Yo estuve leyendo en estos días que en el periódico que ya el hecho de que tu gato camine o que tu bebé se monte ya no es tan adorable. O sea, ya se empezó a crear una dinámica de trabajo, ya la gente como que empezó a consciente y se pasó la siente, novedad. pasó la novedad, Pasó ya no la es que novedad, listo claro. tu bebé, no, no, Mm. estamos en un espacio de oficina. Entonces, yo particularmente creo que deben haber estándares, sí permitiendo, por supuesto, ciertas libertades, porque por supuesto estamos en un ambiente que muchas veces no podemos controlar y tenemos que fluir con eso, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto damos esos permisos? No sé, chicas, ¿cómo lo ven ustedes? Totalmente de acuerdo. Sí, y por eso yo comentaba esto de que hay gente que sí, tengo amigas con hijos ya grandes, adolescentes, que le ha acomodado mucho el trabajo a distancia, pero también tengo conocidas con hijos chicos en edad escolar, con 3 hijos chicos en edad escolar, donde ella tiene que trabajar a distancia, donde tiene que a su vez estar ayudando a sus hijos, donde su marido también tiene que estar trabajando y que realmente no se hace para nada práctico, sino que todo lo contrario, es demasiada carga, demasiada carga. Entonces, yo creo que es mucho lo que hay que revisar, hay que, a ver Apenas quién más, comienza esto, yo creo. esto apenas sé, ¿qué Ahí dice? estamos recibiendo. ¿Cómo continuar con el liderazgo a distancia? Buena ¿Qué pregunta recomendación? esa. Buena pregunta, Juan. A ver, Ya, puedo. Juan es de Argentina, al igual que yo, y acá la ley se promulgó en restrictiva en varios puntos para empleador. Es interesante, ¿no? Bueno, con referencia a lo del liderazgo a distancia, particularmente, Juan, en respuesta a tu pregunta, yo creo que la confianza es importante. Y creo que eso es una gran invitación ahorita para los líderes. Creo que es un gran cambio también. Hay un cambio de paradigma, porque es lo mismo que veníamos hablando. Sí, se viene hablando de la confianza y ya existía. Siempre estuvo allí. Que de repente no le dimos la importancia como líderes o la tomamos o no la tomamos en cuenta, eso es otro tema. Pero hay que empezar a abrir espacios de confianza porque cuando tus colaboradores sienten que tú confías, los resultados son diferentes. Eso, por ejemplo, es un punto. Chicas, no sé si quieren agregar algo más. sí, y ahí si confías podés soltar el control, justamente, ¿no? Exactamente. Entonces, Definitivamente. ¿y cómo haces para controlar desde la casa a tus trabajadores? Yo creo Entonces, la que confianza va a ser fundamental. Sí, definitivamente. Carly, dale. Y si hay algo que puede llegar a tener y que de alguna forma el teletrabajo y el lockdown ha generado también como catalizador de este nuevo estilo de liderazgo, y haciendo relación a la pregunta de Juan, es que yo creo que estos espacios, incluso en los que tenemos hoy, donde evidentemente hoy para poder coordinarse en equipo, surgen estos espacios. Cada organización tiene su propio Zoom, bueno, existen un montón de aplicaciones, Teams, Blue Jeans, bueno, ya no me acuerdo, pero son muchas las aplicaciones que todas las organizaciones tienen. Y si a esto le sumamos que hoy dentro de esta normalidad, trabajar dentro de este espacio, por lo menos lo que nosotros estamos observando es que hoy se da un espacio en el que si antes utilizaban Teams o Zoom o cualquier otra aplicación, era más que nada para hablarse por teléfono, digamos, no usar la videollamada. Hoy la videollamada es un espacio que al mismo tiempo genera intimidad.
hoy te estás viendo, hoy estamos en un espacio de intimidad, más allá de que estamos en vivo, pero estamos generando un espacio de conversar entre nosotros de intimidad. Y eso puede ser muy bien aprovechado por el líder, porque podés generar espacios donde simplemente se reúnan a contarse cómo está. Si a eso le sumás, y es ahí así como se construye esa confianza. Y creo que esto que yo llamo el gran catalizador que ha sido este lockdown, ha sido promover estos espacios de intimidad que, sumándole a lo que mencionaba acá Ángela acerca del bienestar y que también esta definición de bienestar ha cambiado, genera que estos espacios comiencen las reuniones de trabajo, de coordinación desde otro lugar. Y eso puede ser muy bien aprovechado por el líder. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Contame qué novedades tenés, cómo te ha ido, cómo te estás manejando. El colaborador que recibe o que inicia una reunión desde ese lugar, cosa que antes a lo mejor no era común dentro de la organización, genera un espacio de confianza y de validez ante todo de la persona, ¿no? Más allá del colaborador como tal o del empleado como tal, de la persona. Eso genera un nuevo espacio de generar confianza, porque es así como generas la confianza entre las personas, entre los equipos. Contame cómo te va. Y después, sí, evidentemente hay que hablar de negocios, hay que hablar de estándares, hay que hablar de KPIs, hay que hablar de todo lo que hace falta hablar, del budget, de las ventas, de lo que sea, pero se inicia la reunión desde otro espacio, desde un espacio más humanizado. Exacto. Entonces, yo creo que del teletrabajo, para responder a las preguntas específicamente, claramente es una oportunidad que puede ser aprovechada. Que tal vez no está siendo vista desde este punto de vista, desde esta percepción, pero creo que puede aprovecharse muy bien por parte del líder. Pueden hacerse reuniones, y acá entra ya lo que es la innovación también, de cómo innovamos para generar y para no cortar la relación entre los equipos. ¿Qué podemos hacer para hacer no sé, un viernes libre y donde nos juntemos, así como nos juntamos con los amigos por Zoom? Creo que puede, es muy compatible y puede ser muy bien aprovechado por parte del líder. Lo que requiere este tipo de habilidades que estamos mencionando claramente. Hay algo que quería puntualizar, Carla, sobre esto que preguntaba Juan del liderazgo a distancia. Y esta invitación se la hacía el otro día a uno de nuestros clientes. Líderes, no se las den de vivos con sus grupos o con sus equipos de trabajo. Estuve leyendo lo que me pareció súper interesante. Hablaba de que muchos jefes, por ese miedo, ¿no?, de qué va a pasar, está trabajando, ¿no?, han empezado a instalar software en las computadoras de sus empleados para rastrear si están trabajando, si no están trabajando, si movieron el mouse, si no lo movieron. Y resulta que hay una tendencia ahora de que los empleados están bajando aplicaciones para que no los rastreen. Entonces, ¿cómo ato yo esto a todo lo que hablábamos y lo que comentaba Carla? Abran espacios de conversación para hablar de estas cosas. Oye, a mí como jefe, y eso forma parte de lo que hablaba Carla, la confianza tiene muchas dimensiones. Lo que pasa es que a veces entendemos la confianza como te conozco de hace años y eso es confianza. No, la confianza tiene muchas dimensiones. Dentro de esas dimensiones está la vulnerabilidad. ¿Cómo yo como líder puedo presentarme vulnerable ante mi equipo y decir, ¿saben qué? Oye, me está pasando esto. ¿Cómo podemos hacer? Esta situación de trabajar así me genera esto. ¿Cómo lo podemos manejar diferente? Que era un poco lo que hablaba Carla, ¿no? Abrir esos espacios de conversación en donde podamos hablar de lo que nos pasa con este nuevo modelo de trabajo, ¿no? Y es el momento realmente de hacerlo. O sea que... Y si traes esto, Day, ahí está pasando esto, quiere decir que las cosas no van a cambiar mucho, porque si se están instalando software para hacer rastreo, ya es algo que realmente... A ver, acá Alejandro dice, Juan es de Argentina igual que yo, y acá la ley que se promulgó es restrictiva en varios puntos para el empleador. El líder para este no debe saber
contener, acompañar, escuchar, estar cerca de las personas. Totalmente. Ensaya. Para eso también es importante acuerdos de cómo la empresa medirá el rendimiento de los empleados. Claro, horas conectados, resultados efectivos, etc. Sí, ¿no? Y también respetar los horarios, porque algo también que ha empezado a ocurrir mucho es que los horarios se han como extendido y no han Desdibujado. quedado tan, claro, desdibujado, y eso también altera, ¿no? Yo creo Como que todo el contexto. definitivamente hay como dos caras, ¿no? sobre este mismo punto, porque por un lado este espacio genera lo que vos decías, como que estos espacios de trabajo de las horas se desdibujen dada la coyuntura en el que hoy la persona además de trabajar tiene que atender a su hijo, tiene que atender, no sé, si no tiene ayuda tiene que cortar para ir a Hacer cocinar todo, porque tiene que el almorzar, almuerzo, entonces todo. digamos como que se va estirando ese espacio y hoy es común encontrar a personas trabajando a las 10 de la noche, por ejemplo. Cuanto antes podía ocurrir, pero no era tan frecuente como está ocurriendo ahora. Digamos que esa es la parte de una cara de la moneda, ¿no? Ahora, por otro lado, justamente las habilidades que pueda desarrollar el líder para llevar a su equipo y la implementación de lo que vos mencionabas, Daya, esto del bienestar, justamente lo que sugiere o recomienda es, ok, parte del bienestar o parte de incluso de este mindfulness implementado en mi cotidiano es, una de las cosas recomendadas es, por ejemplo, crearte esa rutina. Ok, a la mañana, si te querés levantar, antes de empezar a trabajar, hacer una meditación, créase o no, estas son cosas que hoy dentro de las organizaciones se está sugiriendo. Pero generarte ese espacio de trabajo, de decir, ok, si vos antes trabajabas en la oficina, estabas a las 9 de la mañana y trabajabas hasta la 1 que cortabas para almorzar, y procurar generar o mantener esos hábitos. Hay hábitos que evidentemente son saludables y que es parte de esto, ¿no? Más allá de entender esa situación coyuntural en la que hoy se encuentran los teletrabajadores, sobre todo las personas que no tienen ayuda dentro de la casa, también encontrar ese equilibrio, ese punto medio para, ok, si yo antes trabajaba a las 9 estoy sentado frente a la computadora. Y es importante también que desde los líderes, abriendo, como vos decías, Daya, estos espacios de conversación, se hablen de estos temas, que no son tabú, que antes lo eran. Un jefe jamás se mostraría vulnerable entre su equipo, un líder sí. Exacto. Buena distinción. Sí, exacto. Sí. No, está bueno, y Angela trae aquí un punto excelente, ¿no? ¿Cómo medimos resultados? ¿No? Porque ella dice, yo puedo conectarme 10 y tener mi resultado en 100%, efectividad al tiempo. Exacto. Otros trabajos de atención al cliente, por ejemplo, tendrán su gol estándar en el tiempo cliente. Es que partimos, exactamente, completamente de acuerdo, Ángela, es un tema de conversarlo y de confianza. Sí, Valeria. Acá Alejandro decía que el trabajo por objetivos, claro, poniendo metas, objetivos, claro, eso también es súper, que puede ayudar mucho. Sí, bueno, el punto es que el contexto es muy distinto en el que veníamos viviendo, y como decía Carla, yo creo que si bien la pandemia nos revolcó, nos ha dado un revolcón a todos, también a raíz de esto se vienen muchos aprendizajes, ¿no? Y muchos cambios que se veían venir, pero más hacia de acá 5 o 10 años se han acelerado y ya se están viendo hoy en día. Entonces, bueno, creo nosotros que vamos a transitar todo un proceso de cambio, y que el resultado de estos nuevos aprendizajes se van a comenzar a ver más adelante, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones van a ser las que van a empezar a... Nosotros vamos a ser justamente partícipes y protagonistas de este cambio. Creo que ahí está justamente nuestra responsabilidad. Es que ellos son realmente, Valeria, los que están empujando este cambio. Porque tú, por ejemplo, los escuchas, y lo hemos conversado
ahorita tenemos 4 y creo que vamos para 5 generaciones bajo un mismo techo. Sí. Estas nuevas generaciones, yo siempre digo, y nos reíamos el otro día con uno de nuestros clientes porque yo le decía, no, es que nosotros somos de la generación del maltrato, o sea, yo soy de la generación X. Vamos a ver, ¿cuál era la meta de nuestra generación? Hay que sentarse a trabajar hasta que el cuerpo no dé más. Porque yo estudiar, titularse. Y cuanto más preocupado y con dolor de cabeza y demás, era mejor percibido por la sociedad. Oh, debe ser un hombre importante, una persona importante, ¿no? O sea, está estresado. Era bueno estar estresado. O está sentado. Yo creo que está cambiando y estas generaciones nuevas lo están cambiando. Esta percepción del estoy sentado todo el día y que equivale a soy productivo. Y realmente ahora lo vemos. Las generaciones nuevas no les importa, ellos se conectan con el propósito, se conectan con una forma completamente de ver, inclusive de manejar sus estados de ánimo. Y algo que quería traer, que Ángela comentó aquí, que ella decía que es fundamental que el líder sepa cultivar un estado de ánimo de ambición de cara a la incertidumbre versus miedo frente a la incertidumbre. Estoy muy de acuerdo con eso, Ángela, pero hay que tener mucho cuidado con la ambición, porque está pasando que muchas veces, y una de las cosas que yo siempre pues converso con los líderes es orquestemos estados de ánimo, porque ¿qué pasa? Yo puedo ser un jefe excelente con una visión espectacular y con una ambición, pero bueno, para mover montañas, pero ¿qué pasa si mi equipo no está al mismo alineado? Ese estado de ánimo se convierte en un problema en el equipo. Entonces, yo siempre, cuando estamos sobre todo en situaciones como la de ahorita, que hay muchos jefes que están empujando resultados y tenemos que demostrar que podemos trabajar remoto, calma. Hay que ir midiendo cómo va el equipo, porque si nosotros avanzamos como líderes y el equipo se queda atrás, pues no estamos yendo a ninguna parte. Entonces, muy clave eso que traes, Ángela, gracias, porque eso es muy importante en este momento. Así es. Y sobre otro de los puntos que también mencionaba esto de cómo medimos los resultados, hoy creo, de repente las organizaciones medianas y más pequeñas no tienen definidos estos KPIs que de repente en organizaciones medianas y grandes sí es habitual trabajar con seguimiento mensual, seguimiento de cómo va digamos, los distintos estándares y los distintos KPIs de calidad, digamos, de ventas. Por eso, con más razón, al no existir esa estructura, lo importante aquí, en ese punto, es la coordinación. Es la coordinación y el espacio de conversación que se tengan entre el líder y el equipo, pensando en organizaciones más pequeñas, ¿no? Ya que no cuentan con estos estándares que de repente vienen preestablecidos y bueno, estos son mis lineamientos y sobre esto me están midiendo. Ahí creo que es muy importante la habilidad que tenga ese líder, porque ojo, hay una cosa que sucede y que creo que es... Que puede resultar común a muchos líderes, y es que de repente tienen esa capacidad y esa predisposición de hacerlo. Bueno, vamos a empezar a medir esto, vamos a empezar a dar seguimiento, pero no le dan seguimiento. Entonces se van desdibujando a lo largo del tiempo. Entonces es importante que el líder en ese aspecto se genere ese hábito, ¿no? de encontrar un espacio para conversar con sus equipos, con su equipo, y no solamente donde se genere este espacio de confianza, sino donde se haga el seguimiento, bueno, tenemos que mejorar acá, o estamos, si no existe en la estructura, ¿no? Como siempre decimos, cuando no hay una estructura, lo que queda justamente es la coordinación. Ahí creo... A ver, voy a leer lo que dice Juan, dice Carla, Valeria, Dayana, las tenemos que dejar, ok. Ángela y Alejandro, un gusto, ok. Muchas gracias, Juan. Ahí nos seguimos en contacto. Y ahí Alejandro, para leer, este nuevo líder es el que va a contribuir también en crear el sentido de pertenencia que se pierde con la distancia, definitivamente. Otro de los desafíos que van a tener que transitar las organizaciones. Sin duda. Y cómo crear impacto, ¿no? A través de la cámara, porque eso es otro tema del que nadie habla, ¿no?
yo soy el jefe y estoy aquí, me tienes que escuchar. No, no, espérate un momentito. No me estás seduciendo en esta conversación. Claro, claro. Entonces, el líder se convierte en un ser seductor que a la vez es generador de resultados, ¿no? Porque, porque también ese es uno de los problemas que están teniendo los líderes, ¿no? De que es más fácil presencial. Hay algo con la presencia, ¿no? La presencia física. ¿Cómo empezar? O sea, el gran reto, el gran desafío aquí es cómo yo empiezo a cultivar más presencia, más seducción de forma online. De aprender a hacerlo, sí. Así es. No olvidarnos también que nosotros igual somos seres sociales por naturaleza, ¿no? Y seres emocionales, ¿no? Y que necesitamos también del contacto del otro. Pero yo creo que el punto está en lograr un equilibrio. Así es. Quizás no quedar totalmente, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Y del tipo de organización. Nosotros trabajamos así hace ya mucho tiempo y no tenemos dificultades, pero hay empresas que necesitan tener presencia dependiendo de la industria también, ¿no? Claro, de la industria en la que se muevan y que necesitan, y bueno, inclusive todas esas empresas, también estaba leyendo un artículo, van a tener que hacer toda una serie de implementaciones enormes para la forma de interactuar, de relacionarnos y todo lo demás, que va a ser bien distinta, ¿no? Así es. Se viene mucho, sobre todo también cómo las empresas se van a preparar para la contingencia, porque eso es otro tema. Muchas empresas no estaban preparadas. Hay muchas empresas que no tienen planes de sucesión, por ejemplo. Otro tema que también es importante, que por lo menos aquí, no sé, me gustaría escuchar en Latinoamérica cómo está esto, pero hay todo un asunto con digamos, lo que se llaman los trabajadores esenciales, ¿no? Pareciera que se va a empezar a abordar posiblemente, no sé, ese desfase que existe entre la pirámide de ingresos y la utilidad social, ¿no? Por ejemplo, vemos a todos estos jefes, estos directivos trabajando tranquilamente en sus casas, mientras que hombres y mujeres habitualmente invisibles, ¿no? Del sistema laboral, pues son los que están en la primera línea y son los que realmente han demostrado ser indispensables para la supervivencia de la sociedad, ¿no? Pero que asimismo perciben un salario muy bajo. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Aquí en Estados Unidos hay toda una conversación del cómo otorgar condiciones de trabajo que estén más a la altura de esa importancia social que están teniendo, ¿no? De que ya no me quedo tranquilito en mi escritorio, sino que estoy afuera lidiando con lo que esté ocurriendo. Entonces, no sé cómo está en Latinoamérica, pero acá es todo un tema. Y sí, en el rubro salud, por ejemplo, que ha tenido un impacto enorme. Nos hemos dado cuenta que hay unas deficiencias terribles, ¿no? Para enfrentar crisis de este tipo, bueno, no estábamos preparados, nadie, en ningún lugar, ¿no? Ni siquiera en lugares donde la salud funciona muy bien. Entonces, bueno, esto fue algo que totalmente. Y eso trae, vale, y sumando a lo que vos decís, eso trae como un nuevo punto, por lo menos para que sea analizado, ¿no? Porque creo que es la primera vez que ocurre, donde estos esenciales que están mal pagos y muchas veces tampoco han sido atendidos desde la parte, vamos a decirlo, desde la parte humana o emocional. Entonces, hoy la prioridad y la urgencia es hacerse cargo de esas personas desde sus estados de ánimo, pero sin olvidar que en algún momento tienen que tener también una redefinición de su situación de salario, porque vamos, que definitivamente una persona satisfecha no cuenta solamente con el salario, digamos, de planilla, sino también con el emocional, pero tampoco se puede reemplazar lo emocional sin atender esta otra necesidad. Creo que esto va a ser algo nuevo que hoy las organizaciones tienen que ver cómo encontrar ese punto de equilibrio. Así es. Sí, sí. Sí, creo que
a mí lo que en general me resulta para observar y mirar es que realmente todo esto que ha ocurrido nos ha venido a demostrar que vivir como estábamos viviendo no era realmente muy saludable, muy sano, ¿no? Y bueno, el impacto ambiental lo está demostrando, ¿no? Y cómo al quedarnos adentro de nuestras casas, cómo todo ha ido cambiando. Así es. Y sin duda también todo lo que tiene que ver en los rubros esenciales, ¿no? Que son esenciales para nosotros. Como hablamos recién, la salud, acá Alejandro mencionó el tema de la seguridad. El tema de la educación también es un tema muy relevante también. Y tuvieron que salir a reinventarse profesores sin tener idea ninguna de trabajo online, a rearmar programas, etcétera, y ha sido realmente para todos, en todos los ámbitos, un trabajo enorme. Entonces, creo que la responsabilidad está en nosotros en pararnos en el aquí y el ahora y definir cómo vamos a seguir, quiénes queremos ser de aquí para adelante, ¿no? ¿Qué mundo queremos, ¿no? Hacia el futuro. Y yo creo que estar alertas también, Valeria, porque en estos días escuchaba esto, ¿no? Que tú hablabas de que todo está ocurriendo y entonces la gente no está preparada. Señores, esto vino para quedarse. Que ya estaba, pero bueno, como que ya lo hemos aterrizado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a transitar esta velocidad en la que estamos? O sea, ¿nos vamos a quedar con miedo paralizado o ese miedo nos va a impulsar y nos vamos a montar y vamos a decir, bueno, me arrojo, porque antes era aprendo y luego hago, ahora es no, hazlo y bueno, después ves y vas ajustando, ¿no? Entonces, se trata mucho de eso, de ir, cómo vamos a ir transitando y navegando y estando alerta de lo que va ocurriendo para ir ajustando el timón y decir, no, por aquí no es. Y un poco tiene que ver eso con el aprendizaje, ¿no? Cómo estamos aprendiendo, cómo estamos arrojándonos en el mundo, haciendo las cosas, ¿no? Así que son tiempos interesantes. Yo pienso que estamos viviendo un gran momento. Gran momento histórico, sin duda alguna. Y yo, Sí. como para volver a un punto que vos decías, ¿vale? Y creo que con esto ya podríamos ir finalizando. Vos mencionaste algo súper importante. Vos dijiste quién queremos ser. Entonces yo creo que como entendiendo a las organizaciones como personas, ¿no? Personas que se están coordinando, entonces, ¿quiénes queremos ser nosotros como líderes en los puestos que somos líderes? ¿Quiénes queremos ser nosotros como colaboradores? ¿Quiénes queremos ser nosotros desde recursos humanos para generar esta nueva organización o para adaptarnos a esta nueva normalidad y definitivamente crear ese espacio de reflexión acerca de lo que definitivamente es necesario cambiar? Como vos decías, hay muchas cosas que definitivamente hay que cambiar y que no se puede continuar como se venía trabajando. Bueno, de mi parte duda. no sé. No sé, Saya, Alejandro ahí. y Alejandro, para cerrar, ¿quieren comentar algo? Voy a poner el micrófono, así no sigo escribiendo por el chat. Somos poquitos, así que ahora igual... No, bueno, primero agradecerles porque la verdad muy rica la charla, muy rica. Se recibieron bastantes aportes y distintas miradas sobre la problemática y sobre esto nuevo que se viene. Coincido en muchas de las cosas que han dicho y ojalá, como decía Valeria, nos haga reflexionar y esto de el medio ambiente y todo, lo aprovechemos, ¿no? Lo aprovechemos y hagamos los cambios necesarios para una mejor calidad de vida para los que vienen, porque bueno, yo tengo 57 años, para mis hijos, mis nietos, ojalá así sea, ¿no? Así que bueno, eso y muchas gracias, porque realmente muy rica la charla. Gracias, Alejandro. Bueno, yo lo que quería agregar es que me gustó mucho que la llamen la nueva normalidad, porque eso invita a un estado de ánimo de ambición posibilitador,
por ahí se le dice la nueva anormalidad, y me parece como seguir mirando al futuro, seguir mirando al pasado, ¿viste? Entonces me parece que desde el lenguaje, esto de llamar la nueva normalidad, me parece mucho una invitación mucho más tentadora que hablar de la anormalidad, ¿no? ¿A quién le gusta Claro. anormal? Luchamos en nuestra vida con la moda, con todo para ser normales, comunes, y de repente que nos digan que somos unos... Entonces me encantó eso. Muchas gracias por el aporte. Me parece Gracias. 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 que, Y también ahí saludar a los que saludaron y hicieron comentarios desde Sí, por el Facebook. Ahí Sí, Alejandro sí, Di Blasi, siempre presente, muchas gracias Alejandro. Y la Hola, qué educación me bueno. parece que es una de las áreas más complejas porque implica mucha disciplina y autocontrol por parte de los estudiantes, menciona. Así es, así es. Bueno, y bien. después algunos otros saluditos desde Panamá. Plaza Concordia también. Ay, qué bueno. Bueno, sí, para mí ha sido un gusto, de Un verdad, gusto. gracias. Bueno, los que nos acompañaron aquí, Alejandro, Ángela, muy enriquecedor, Valeria, Carla, de verdad que, bueno, estos espacios siempre se aprende mucho. Nosotros aprendemos de las preguntas, así que me encantó. Muchísimas gracias. Y a todos los que nos ven en Facebook, muchísimas gracias por acompañarnos. A Juan, que se fue, Juan Y a López. Juan, claro. Y bueno, para mí también fue un gusto, ¿eh? Así que bueno, por ahí nos vamos a seguir viendo. Muchísimas gracias a todos y Gracias. bueno, ahí Gracias a seguimos ustedes. en contacto a través de las redes sociales o si quieren entrar también a nuestra página www.reinventamundos.com, ahí podemos seguir en contacto. Y Muy bien. nos Muchas vemos. gracias a Buenas noches. todos. Gracias. Chau, chau. Hasta luego. Chao, chao.